días, Iglesia Bautista Trinidad. Damos gracias al Señor nuevamente por la oportunidad y la bendición que representa para nosotros ministrar a la Iglesia con su palabra. En esta mañana queremos darle toda la honra y toda la gloria a Él que nos ha permitido reunirnos en este nuestro primer servicio presencial, luego de la cuarentena que hemos estado enfrentando como nación y como iglesia. Queremos darle gracias al Señor por el ánimo que ha puesto en los hermanos presentes y queremos pedirle al Dios de los cielos que siga animando a su iglesia, que siga fortaleciendo los corazones, que siga dándonos la convicción y el entendimiento del valor que tiene la iglesia local. Queremos rogar al Señor para el fortalecimiento de las almas de su pueblo en este tiempo especial. Queremos de igual manera compartir en esta mañana un mensaje especial con la iglesia. Queremos hacer un alto en el mensaje, en los mensajes del Evangelio de Mateo que hemos venido estudiando. Queremos en esta mañana poder hablar acerca de el gran aspecto de las consecuencias, las crisis consecuentes que este tiempo de cuarentena, de pandemia, está presentando para nosotros, y ahora que estamos retornando de alguna manera, saliendo a nuestras actividades comunes, enfrentamos una situación particular de la que vamos a hablar, de la que queremos hablar en esta mañana, y es esa situación especial que nos mueve a todos, pero también a la Iglesia de Cristo. No somos ajenos a ese impacto particular que las incertidumbres de nuestras autoridades internacionales y autoridades locales está moviendo en nuestras sociedades. Así como en el pueblo de Dios, una incertidumbre que mueve a una gran incredulidad y falta de confianza en las autoridades y en las instrucciones que nos son dadas a fines de nosotros poder integrarnos nuevamente a la cotidianidad particular que debemos en algún momento volver a abrazar para continuar viviendo nuestras vidas en el contexto de lo cotidiano para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo continuar viviendo nuestras vidas para el reino de los cielos, aquellos que hemos sido llamados por medio de la fe. Así que este tiempo especial queremos dedicarlo en la mañana de hoy a estudiar este tema particular de la desconfianza que pudiera generarse en nuestros corazones. Y por eso hemos titulado este sermón Un asunto de confianza. Un asunto de confianza. Yo quiero que usted vaya y me acompañe, por favor, a una lectura inicial que tendremos en Jeremías, capítulo número 17, versos 1 al verso número 8. Jeremías, capítulo 17, versos 1 al verso número 8, y vamos a leer de esta manera la palabra de Dios como introducción, como lectura introductoria en esta mañana. Dice la palabra de Dios: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. En otras traducciones, pone carne por su fuerza, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
En cambio, el verso 7 dice, mi amado hermano, lea conmigo, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mira el contraste, verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja está verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Esta es una maravillosa porción profética de la palabra de Dios con respecto a la gran sentencia que el Dios de los cielos tuvo que declarar sobre Judá a causa de su pecado. Sentencia que él vio luego cumplimiento en ese exilio que Judá vivió durante 70 años a manos de los caldeos. Y ciertamente vieron su esplendor convertirse en botín de aquellos que le sobrecogieron, de aquellos que le sitiaron. Pero el propósito de Dios no fue estorbado. El propósito de Dios fue engrandecido en medio de la nación. Y el resto de la historia nos lleva a entender la manera en cómo Dios obró en medio de su pueblo, de manera específica, históricamente hablando, en medio de Israel. Pero la palabra de Dios declara una gran promesa para todos aquellos que entendemos el valor de depositar nuestra confianza en la persona de nuestro Dios, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. No en la fuerza de los hombres, no en el poder de los hombres, no en nuestras capacidades, no en nuestras propias competencias. Y vamos a utilizar de alguna forma el contraste de este pasaje que ahora nos ha servido de introducción para nosotros ver el tema de esta mañana a la luz de manera específica del Salmo número 4, versos 6 al 8, que es otra porción que vamos a leer en breve, de donde vamos a partir. Pero antes yo quisiera que nosotros podamos entender por qué queremos hablar de esto. Y es que la secuencia de diversas crisis que se desprenden de este virus pandémico que hemos estado sufriendo, que hemos estado padeciendo, no son consecuencias lineales, no son consecuencias específicas, son consecuencias que se extienden y alcanzan varios aspectos de nuestra vida y de nuestras sociedades. De manera particular, conocemos la crisis sanitaria que hemos estado experimentando. Y específicamente, es una crisis por cuanto a veces nos manejamos en una especie de dobles instrucciones o de doble creencia particular con respecto a la crisis sanitaria. Sabemos que tenemos que resguardarnos del virus y de la exposición en términos de cantidad de personas expuestas en un lugar cerrado, en una conglomeración de personas, pero al mismo tiempo, por otro lado, sabemos por lo que han dicho los profesionales en la materia que es negativo para el sistema inmunológico de nuestros cuerpos el resguardarnos y no exponernos a las diversas bacterias que atentan y fortalecen al mismo tiempo nuestro sistema inmunológico. De manera que hay una crisis, estamos manejándonos en medio de una crisis sanitaria en ese sentido, pero de igual manera se desprende de esto mismo la crisis social que estamos viviendo. ¿Qué tiempo tenemos nosotros? Todos, sin contar otros escenarios, pero solamente viendo la Iglesia de Cristo. Tenemos 3 meses y algo más resguardados en nuestros hogares sin tener la comunión tan necesaria para el cuerpo de Cristo y que demanda de nosotros la palabra de Dios. De manera que es una crisis también en aspectos sociales, en términos sociales. Incluso hoy, cuando nos vamos a saludar, existe ese nivel de incertidumbre y no sabemos si la otra persona quiere o está dispuesta a aceptar nuestro saludo cercano
o si simplemente nos va a poner un codo para que nosotros le saludemos de lejito. Tenemos incluso que respetar, que saber, aprender a respetar este tipo de convencionalismos que han surgido. Ahora, te pongo el codo, es que quiero distancia. No te pongo el codo, pues ven, que yo estoy dispuesto a darte un abrazo. Hay una crisis social, se está viendo incluso el saludo como un tabú, mi amado hermano, en medio de este manejo que estamos teniendo para reinsertarnos a lo cotidiano. Y ni qué hablar, mi amado hermano, de la crisis económica. Ese famoso apocalipsis económico que tanto, ¿verdad?, del cual tanto hablábamos al inicio o a mitad de esta pandemia. Bueno, ya hemos llegado ahora a dar inicio a una serie de fases de desescalada, como le llaman, ¿no? Y sin embargo nos hemos dado cuenta que ya el apocalipsis económico está aquí. Ya ha llegado. En esta semana y la semana que pasó, hemos visto una serie de boletines noticiosos en las secciones económicas y en las secciones sociales de los diarios, ¿verdad? Dar cuenta de una serie de negocios tradicionales, que si reposterías, que si gimnasios, que si tiendas de esto, de aquello, cerrando sus puertas, y no le quepa la menor duda a usted, mi hermano, que dejando en la calle sin empleo a decenas o a cientos de empleados, a decenas o a cientos de personas que ahora están desempleadas. La crisis económica de la cual se hablaba, mi amado hermano, ¿verdad? Ya la tenemos encima. Una serie de crisis, una tras otras, pero entre todas, mi amado hermano, la crisis que yo creo que es la peor y es la acerca de la cual quiero que hablemos en esta mañana a la luz de la palabra de Dios, es la crisis que tiene que ver con nuestra confianza, es la crisis que tiene que ver con la pérdida de credibilidad que ha impactado, como ya dije, no solamente a las personas en sentido general, sino que también ha afectado al pueblo de Dios de alguna manera. Esa desconfianza en toda institución que nos rodea y que de alguna manera está llamada a dar una instrucción ahora con respecto al manejo del virus y de cómo reinsertarnos nuevamente en la cotidianidad. Si usted toma el caso de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es casi seguro que ya nosotros tengamos cierto recelo cuando escuchamos sus indicativos y sus instrucciones por el nivel de inconsistencia que han tenido sus declaraciones. Un día dice una cosa, otro día dicen otra, y al final se destapan ciertas especulaciones relacionadas con cierto nivel de relación entre la Organización Mundial de la Salud y aquellos que pudieran en alguna medida ser señalados como responsables de la expansión del virus. Y es lamentable la calidad de la confianza que hoy tenemos en esta institución que está llamada a ser el vocero mundial, el supervisor, el sobreveedor mundial de los procedimientos relacionados con la medicina y con la salud de la población. Pero también desconfiamos de nuestro Ministerio de Salud local. El ministro de Salud, una y otra vez, prácticamente emulando la inconsistencia de la Organización Mundial de la Salud, dando declaraciones y utilizando números que de repente nos parecen razonables, y luego viene un discurso del Ejecutivo y entonces utiliza otros números diferentes a los que utiliza el ministro de Salud. Y no sabemos dónde está la verdad. Con sus declaraciones mueven más desconfianza que confianza y estabilidad en medio de la nación. Esta es una realidad, mi hermano. No estamos trayendo en este momento un tema político al púlpito, estamos trayendo en este momento un tema de la realidad mundial que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo de mucha
de mucha incredulidad, de mucha falta de confianza y falta de certidumbre de todos. Y así, mi amado hermano, usted y yo no podemos comenzar a introducirnos nuevamente en nuestras actividades cotidianas. No podemos pretender asumir nuevamente nuestros compromisos sociales, laborales, relacionales, teniendo ese nivel de desconfianza y ese nivel de incertidumbre que genera este tipo de desconfianza en nuestros corazones. Incluso las mascarillas mismas que tenemos que utilizar, pues ya nadie sabe cuáles son las que sirven, cuáles son las que protegen, si tienen un código numérico, si no, si solamente las de tela protegen, si sí o no. Ya no sabemos, ya ni siquiera sabemos en ese sentido. Tenemos que utilizarlas. Y aquí en nuestro templo se ha establecido el uso obligatorio de las mascarillas. Pero ha sido un proceso arduo de adopción, porque por momentos hemos sabido, la población ha sabido recibir informaciones cruzadas en torno a la necesidad o en torno a la eficacia de su uso. De manera, mi amado hermano, que esta pandemia ha despertado en todos nosotros y al pueblo de Dios una gran desconfianza en las intenciones de los hombres. Y por eso es que yo quisiera que usted y yo podamos leer esta porción del Salmo 4, desde los versos 6 al 8, estos 3 versículos. Luego yo quiero que oremos y dediquemos el resto de la media hora que tenemos por delante para analizar a la luz de la palabra de Dios lo que usted y yo como cristianos estamos llamados a hacer. Salmo 4, verso 6, dice: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, queremos darte gracias, porque sabemos que en tu soberanía tú tienes un propósito y un cuidado especial con lo que has declarado en tu palabra para con tu pueblo. Te damos gracias porque nos sabemos parte de un plan supremo, de un plan eterno. Gracias por insertarnos en tus propósitos eternos y hacernos parte de tu pueblo, oh Dios del cielo, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que nos ha declarado estas verdades y que hoy quiere edificarnos en cuanto a nuestra santa y piadosa manera de vivir que tú esperas de tus hijos. Bendícenos con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, esto es en una frase sencilla, eso mismo, como hemos titulado este mensaje, un asunto de confianza, pero nuestro esfuerzo en esta mañana no estará puesto en identificar textos bíblicos suficientes para fortalecer nuestro carácter, confiando en nuestro Dios, para descansar en Él, para ser edificados con razones y evidencias de parte de nuestro Dios, porque cuando nosotros hablamos de desconfianza, no nos referimos a desconfiar en nuestro Dios, sino a esa desconfianza y escepticismo que puede llegar a paralizarnos o a mostrarnos de alguna manera rebeldes o apáticos en algunos escenarios donde se requiere que nos sujetemos con obediencia. Tampoco se trata de vivir, mi amado hermano, de manera real y efectiva, desconfiando de todos y de todo, pero mantener una actitud y un semblante con apariencia
de piedad y de quietud y de descanso, pero al mismo tiempo, ¿verdad? Pues estar atentos y amedrentados y apercibidos y, bueno, en palabras bien llanas dominicanas, estar chivos con todo, andar mosca, de arriba y para abajo, con la más mínima cosa que suene por allí o que se comente por allí o que salga por las noticias. Mi hermano, eso no es tener paz. Eso no es tener paz, eso no es caminar, eso no es andar bajo la paz que el Señor Jesucristo nos provee. Y a eso es que nos referimos cuando decimos que tampoco se trata de vivir pensando que usted es capaz de conocer al cojo sentado y al ciego durmiendo, ¿verdad? Como decimos, pero dentro de nuestros corazones tener esa incertidumbre de que alguien puede salirnos con una falsedad, con un engaño, con una falsa noticia, ¿verdad? Como se suele llamar ahora, un fake news. Una falsa noticia acerca de algo, acerca del desarrollo de los eventos en este tiempo. La idea es que nosotros podamos caminar en certidumbre, porque lo que queremos es justamente en la confianza, evitar una actitud patológica que raye en el delirio histérico de persecución o en el complejo de teoría de conspiración, ¿verdad?, que muchos tienen. Se trata de encontrar el fundamento bíblico para vivir confiados en medio de la incertidumbre y la pérdida de credibilidad acerca de los hombres, porque entendemos que podemos declarar y vivir confiados en nuestro Dios Todopoderoso y al mismo tiempo, mi amado hermano, mantener una sana prudencia como la serpiente, de la manera en que el Señor nos ha enviado, sabios y prudentes como la serpiente, pero no una histeria que se apodere de nosotros y que nos lleve a no confiar ni en nuestros propios parientes más cercanos o amistades más cercanas. El propio Señor Jesucristo, mi amado hermano, para poner un ejemplo, ¿verdad?, de lo que es el carácter del cristiano, el carácter del Señor Jesucristo mientras estuvo aquí en la tierra, el propio Señor Jesucristo experimentó y manifestó cierto nivel de relación con las personas en las cuales el propio Señor Jesucristo estaba de alguna manera apercibido, de alguna manera estaba chivo con respecto a algunas cosas, estaba apercibido de algunas cosas. Y sin embargo, mi amado hermano, eso no le detuvo para el Señor Jesucristo hacer lo que tenía que hacer. Vaya conmigo a Juan, por favor, el Evangelio de Juan, para que usted vea a qué nos estamos refiriendo. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo se enfrenta a una multitud de personas allí que estaban, ¿verdad?, alegando creer en Él. Y dice la palabra de Dios allí que el Señor Jesucristo no se fiaba de ellos. Mire cómo dice, literalmente. Juan capítulo 2, verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad, verso 25, de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Mi amado hermano, de alguna manera el Señor Jesucristo estaba apercibido, pero eso no detuvo al Señor Jesucristo de hacer lo que él tenía que hacer. El Señor Jesucristo no se detuvo para sanar, para hacer las señales que hizo, para predicar el Evangelio del Reino de los Cielos. El Señor Jesucristo no se detuvo por esta incertidumbre para amar a quienes había venido a salvar. El Señor Jesucristo estaba haciendo la voluntad del Padre, aunque tenía este nivel de incertidumbre particular. Por eso es que la porción del Salmo 4, mi amado hermano, que yo quisiera que veamos en esta mañana, debe ser capaz de ayudarnos para que ese principio bíblico específico de confianza, pero al mismo tiempo de aprehensión, caracterice al cristiano en materia de un balance en el cual usted y yo podamos ser efectivos en nuestra vida diaria, dando la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro testimonio diario, ser efectivos en nuestra vida, no paralizados por la incertidumbre y el temor y la desconfianza, hacer lo que tenemos que hacer y aún así
ser prudentes y aún así ser sabios en medio de todas las decisiones que tenemos que tomar, mi amado hermano. Este es el mismo principio particular que nosotros hemos enseñado vez tras vez con respecto al contentamiento bíblico. El contentamiento bíblico es esa capacidad particular que usted y yo como cristianos aprendemos para estar contentos, satisfechos, confiados, descansando en lo que el Dios soberano permita en nuestras vidas, aún en medio de las aflicciones. El apóstol Pablo, de una manera muy directa, mostraba a la iglesia en Filipos esta verdad maravillosa cuando les hablaba acerca de la manera en que él había aprendido, dice la Biblia, a contentarse, fuere cual fuere su situación particular. Y dice el apóstol Pablo de una manera, ¿verdad?, muy clara allí en Filipenses capítulo 4, dice desde el verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y dice en el verso 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mi amado hermano, ese es el equilibrio, ese es el balance particular que entendemos que también estamos llamados a manifestar en medio de nuestra certidumbre y de nuestra confianza en la persona de nuestro Dios, pero al mismo tiempo estar apercibidos. Estar apercibidos y ser coherentes con respecto a nuestras aprehensiones naturales en relación con los hombres, pero que eso no nos detenga, mi amado hermano, para nosotros poder dar el testimonio que debemos dar de nuestro Señor Jesucristo. No es que seamos simples, no es que seamos creídos y andemos por ahí, ¿verdad?, entendiendo que todo es verdad, entendiendo que todo es cierto, dándole aquiescencia a cualquier noticia o a cualquier verdad que se comparta como verdad, porque la palabra de Dios también nos llama la atención con respecto a eso. Proverbios capítulo número 22 dice claramente, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, mi hermano, a ese equilibrio particular es que nos referimos a ser capaces de vivir nuestras vidas sin ser sobrecogidos por la incertidumbre de no saber por dónde movernos porque de cualquier lado nos va a salir una trampa. Vivir desconfiadamente nos limita, mi amado hermano. Nos inhibe, nos reduce a nuestros miedos y temores y no nos permite ofrecer un testimonio de poder y de dominio propio a los demás conjuntamente con el proceder sabio que ha de acompañar a un cristiano. Por eso es que quiero que revisemos esta primera parte del Salmo número 4, versos 6 y 7. Dice la palabra de Dios allí, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y voy a leer hasta el verso número 7. Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Fíjese que el salmista, mi amado hermano, hace referencia a la incertidumbre con respecto al bien y a la benevolencia esperada de los hombres por los hombres. Y esa es la clave, mi amado hermano. Esa es la clave. Por lo menos esa es la clave particular para nosotros entender el propósito del Señor, para que descansemos en Él y no en los hombres, para que no lleguemos a poner carne por nuestro brazo, como dice el profeta Jeremías, que leímos al principio. Dice la palabra de Dios allí, verso número 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien?
Y el salmista claramente está haciendo alusión a la expectativa de los hombres en favor de los hombres. Nosotros vivimos desconfiando de todo, mi amado hermano, y de todos fundamentalmente porque esperamos en los hombres y no en la sabiduría que está disponible para nosotros de parte de nuestro Dios. Ese es el fundamento del problema. Hay una relación directa entre esto que hemos leído en la segunda parte del verso 6. Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Hay una relación directa entre esto, mi amado hermano, y la sabiduría y el discernimiento que esta luz del rostro de Jehová debe irradiar sobre nosotros para que nosotros podamos andar en discernimiento espiritual y en sabiduría de lo alto, dice la palabra de Dios. De manera que no nos dejemos engañar por ninguna de las falsas verdades, por ninguna de las trampas, por ninguna de las mentiras que de seguro están allí en medio nuestro como parte de las crisis de confianza que se han generado, como decíamos al inicio. Pero esas crisis de confianza, mi amado hermano, no pueden impactar tu vida y la mía de manera que no sepamos cómo proceder. La palabra de Dios dice que Dios soberanamente y por pura gracia en la persona de Cristo ha alzado su rostro sobre nosotros. Y ese rostro de Jehová sobre nosotros lo que está indicando es la manera en cómo nos ha amanecido la gracia de Dios en Cristo. Es como nos ha amanecido en la verdadera sabiduría de lo alto. Y mi amado hermano, la palabra de Dios es clara cuando dice que si a alguno de nosotros nos falta sabiduría, solamente tenemos que ir delante de nuestro Dios y pedir sabiduría, porque Él da a todos abundantemente y sin reproche. Vamos a leerlo de manera directa, mi amado hermano. Vamos a leer la porción allí en la epístola de Santiago, en el capítulo número 1. Dice la palabra de Dios allí, verso 5, dice, ¿alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si algo Dios responde, mi amado hermano, es nuestra oración en relación con la provisión de sabiduría y discernimiento espiritual. Si algo Dios responde de manera inmediata es cuando nosotros vamos delante de Él con un corazón genuino, necesitado, pero consciente de su necesidad de discernimiento espiritual y de sabiduría de lo alto. Y dice la palabra de Dios, sin tapujos y sin condicionantes, y le será dada. Entonces, mi amado hermano, si algo usted y yo hoy podemos declarar con certidumbre que Dios nos dará indefectiblemente si le pedimos, es sabiduría de lo alto. Y nosotros necesitamos sabiduría en este tiempo, mi amado hermano. Necesitamos sabiduría en este tiempo. Solo el hombre espiritualmente sabio entenderá que aunque las autoridades continúan en las manos de Dios en medio de todo esto, en medio de esta desescalada que nosotros estamos viviendo, que si la fase 2 no va, que si la fase 3 no va, que no, que espérate, que vamos ya todo el mundo para la calle. No, espérate, que ahora están subiendo los casos. Mire, mi hermano, lo que usted y yo necesitamos es entender que tenemos autoridades por encima de nosotros y toda autoridad está allí puesta de parte de Dios. Y aún en ese escenario particular, usted y yo tenemos individualmente, porque se nos ha provisto por la obra de Cristo de manera personal a cada uno un discernimiento y una sabiduría espiritual para que a pesar de las autoridades y de las instrucciones generales que debemos cumplir, que debemos obedecer, usted y yo seamos capaces de hacernos juicios sabios conforme a la palabra de Dios, con la sabiduría que proviene de lo alto, mi amado hermano. A eso es que nos estamos refiriendo. Que no nos amedrentemos por la avalancha, por la cantidad de instrucciones, de atrás para adelante, que hoy es así y que mañana es así, y que las autoridades prácticamente se inhiben ellas mismas
cuando dan instrucciones contrarias hoy y mañana. Usted y yo tenemos la sabiduría del Dios de los cielos. Usted y yo tenemos la sabiduría de lo alto, mi amado hermano. Solamente el hombre espiritual es el que está capacitado con la sabiduría de lo alto para discernir todas las cosas. Usted y yo poseemos de manera individual un discernimiento que debe ser puesto en ejercicio en todo tiempo, incluso delante de nuestras autoridades, mi amado hermano. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted está en su trabajo, que lo ha podido conservar por la gracia de Dios, pero resulta que su hora de salida coincide con el toque de queda. ¿Qué usted va a hacer, mi amado hermano? ¿Se va a poner usted de rebelde con su empleador, movido por la incertidumbre y la falta de confianza acerca de lo que su empleador quiere hacer con usted? Ah, no, espérate, es que este hombre lo que quiere es sacarme el jugo y no le importa si yo amanezco o no amanezco preso. No, mi amado hermano, usted, si es un creyente y es un empleado, usted tiene que usar la sabiduría y el discernimiento espiritual que Dios le ha dado para usted entender que usted tiene un horario que cumplir y al mismo tiempo hay cierto nivel de restricción que también debemos obedecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siéntese con su empleador, pídale un permiso especial, busque que su empleador registre su compañía. O su nombre como empleado en este mecanismo que se ha dispuesto para los permisos de circulación especial luego del toque de queda. Eso está disponible. Y son herramientas que están disponibles allí para que todo empleado pueda viabilizar su circulación en circunstancias especiales. Pero lo que usted y yo no podemos hacer es ponernos de rebeldes y desobedecer a nuestro empleador o andar por ahí, ¿verdad?, desobedeciendo las normas. La sabiduría y el discernimiento son las herramientas espirituales claves para el manejo cotidiano de nuestras incertidumbres a causa de la desconfianza de los hombres. Le voy a poner otro ejemplo, mi amado hermano. 5 de julio. Estamos a 21 de junio. Pero 5 de julio, eso es dentro de 2 o 3 días, mi hermano. 5 de julio, votaciones nacionales a nivel presidencial y congresual. ¿Qué usted va a hacer? ¿Qué usted va a hacer? ¿Usted va a ir a votar o usted se va a quedar en su casa con las 4 gomas para arriba porque usted no confía en la Junta Central Electoral, porque usted no confía en el proceso, porque hay una gran incertidumbre en su corazón, porque usted no confía en ninguno de los candidatos? Mire, mi hermano, es un deber que tiene el creyente. Y yo no estoy diciendo en este momento por quién usted debe votar. Esa es su conciencia que debe decir. Yo lo que espero es que usted lo haga por valores y no por colores. Que usted pueda votar conforme al discernimiento, justamente al discernimiento espiritual del cual le estamos predicando en esta mañana. Que usted haga uso del discernimiento y de la sabiduría de lo alto para usted emitir el sufragio, que es un deber para usted y para mí. Lo único es que no es obligatorio aquí en el país, pero es un deber. Y usted y yo tenemos que cumplir nuestro deber como ciudadanos y tenemos que ir a hacerlo. Muchos de nosotros desconfiamos en muchas cosas relacionadas con esas elecciones presidenciales, pero tenemos que ir a votar. Y no podemos ese día taparnos los ojos y decir Tim Marín de Dos Pingües, Cucaramacra y marcar ahí. No, tenemos que hacerlo con plena conciencia acerca de qué es lo que queremos para nuestra nación, cuáles son los principios bíblicos que quisiéramos que rijan el contexto general de nuestra nación en materia de educación, en materia de derechos. Es lo que necesitamos. Y nuestra incidencia como creyentes en una nación que se pueda apartar de las aberraciones de este siglo, es allí que nosotros las vamos a manifestar, es por medio del voto. Entonces usted y yo no podemos llenarnos de incertidumbres a raíz de la desconfianza que este proceso genera para no hacer lo que tenemos que hacer. Sabiduría y discernimiento,
mi amado hermano, esas son las herramientas espirituales claves para el manejo cotidiano de nuestras incertidumbres a causa de la desconfianza de los hombres. Grábese esa idea, porque esa es la idea clave en esta mañana. Por eso es que leemos al salmista clamar: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Porque es esa luz, es ese rostro del Dios de los cielos alzado soberanamente sobre nuestras vidas, lo que nos provee a nosotros ese discernimiento y esa capacidad y esa sabiduría de lo alto. Pero mire cómo concluye el verso 8. Dice la palabra de Dios allí, estamos en Salmos capítulo número 4, dice la palabra de Dios allí: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahí no dice dormir confiado. Muchas veces usamos ese versículo para entregárselo a una persona y si esa persona está padeciendo de algún trastorno del sueño, le decimos: mira, como si esto fuera una especie de mantra: mira, léete ese versículo 7 veces y tú dormirás bien. Mi amado hermano, la palabra de Dios no funciona así. Lo primero que usted tiene que asegurarse es de que usted tiene una relación personal con Cristo. Y lo segundo de lo que tiene que asegurarse es de que usted está estudiando la palabra de Dios en todo su contexto y en todo su detalle. Porque este detalle particular nos dice a nosotros que la palabra de Dios y la persona y el plan y el propósito de nuestro Dios es hacernos vivir confiadamente, no solamente dormir confiados. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir cotidianamente, integrarme a mi vida, relacionarme con las personas, con aquellas que pudieran tener una mala intención y con aquellas que no. En cualquier caso, vivir confiados. Eso es lo que la palabra de Dios puede lograr en nuestras vidas cuando a través de ella conocemos al Dios de la palabra. Saber que nuestro Dios alza sobre nosotros la luz de su rostro nos hace sentir seguros y confiados, pero no solo para un momento de descanso, sino para nuestra vida completa. De manera, mis amados, recordemos que el Señor nos ha enviado como a ovejas en medio de lobos. Seamos, pues, sencillos como la paloma, dice la palabra de Dios, como lo estudiamos hace un par de domingos, pero prudentes como la serpiente. Caminar desconfiada y escépticamente no glorifica al Señor en nuestras vidas, sino caminar prudente y sagazmente, apercibidos, sabios y diligentes en todo, mansos y sencillos, pero sabios y discerniendo todas las cosas. Mi amado hermano, ese es el llamado que la palabra de Dios nos hace en esta mañana. Pero solamente aquel que tiene una relación personal con Cristo Jesús puede atender de manera efectiva ese llamado. ¿Estás tú en esa condición particular? ¿Estás tú en la condición de decir que el Dios del cielo ha levantado su rostro por la gracia que es en la obra de la cruz sobre tu vida, para que hoy puedas poseer sabiduría de lo alto, discernimiento espiritual que te permite estar apercibido de todas las cosas, pero seguir siendo efectivo, seguir caminando para la gloria de Cristo, seguir viviendo para la gloria de Cristo en tu vida? ¿Estás tú en esa condición particular en esta mañana? Si tú no estás en esa condición particular en esta mañana, yo te invito a que tú consideres a Cristo Jesús para tu vida, pero que lo consideres con urgencia. Porque yo no te estoy llamando en este momento a considerarlo como una opción. Cristo Jesús es una necesidad para tu vida. Tú necesitas a Cristo si tú no has confesado a Cristo como Salvador y Señor. Tú necesitas a Cristo Jesús. Y en este tiempo particular en el que las incertidumbres se apoderarán de cada uno de nosotros vez tras vez, cada día más, a causa de la crisis diversificada que se cierne sobre nosotros, tú y yo necesitamos vivir confiados. Y solamente podremos vivir confiados cuando el rostro de Jehová se haya levantado sobre nosotros. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias
por tu palabra en esta mañana. Gracias por habernos mostrado la obra maravillosa de tu intención de alumbrarnos, oh Señor, por medio de Cristo. De tu intención de iluminar nuestros corazones para salvación. Solamente cuando eso ocurre, oh Señor, nosotros recibimos la capacidad de tener discernimiento espiritual, de tener sabiduría de lo alto. Y si los desafíos diarios requieren de nosotros una cada vez más detallada sabiduría y más fina sabiduría, podemos venir a ti y pedirla porque tú nos las darás. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, oh Señor. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Perdona nuestros pecados y dirígenos a una relación personal de cada día mayor santidad y de cada día mayor temor al nombre de nuestro Dios, al nombre santo, 3 veces santo, de nuestro Dios y Redentor en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Padre, por tu palabra. Bendícenos y guárdanos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, gracias por su atención en esta mañana. Les esperamos el domingo 28 aquí en nuestro templo, nuevamente en nuestro servicio presencial y por este canal por donde estará de igual manera siendo transmitido el mensaje de la palabra de Dios desde este púlpito de Iglesia Bautista Trinidad. Que Dios les bendiga.